¿Cuántos de esos hombres hay aquí esta noche? Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos. Oh, aleluya. Señor, yo quiero ser uno de esos hombres que tú andas buscando. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estamos conscientes, oh Dios, que para vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme.
buenas tardes, les saluda desde la ciudad de Santa Catarina su hermano y amigo Pastor Javier Chaires Martínez, desde su programación de Radio Adicción Cristiana, un programa diseñado para bendecirle, predicando en ese espacio de tiempo, predicando a las naciones, donde deseamos compartir un mensaje de fe, de esperanza y de salvación a su vida, si ha perdido la esperanza y el gozo en el Señor. Le recordamos que a través de esta su programación, Predicando a las Naciones, es un instrumento que Dios desea usar para bendecir y restaurar su vida en esa comunión que el Señor le ha encomendado. Bien, en esta tarde, antes de iniciar nuestro tema a compartir, el cual dejamos en continuación la semana pasada, le informamos las actividades de nuestra iglesia. Mi nombre, repito, Pastor Javier Chaires, y estamos ubicados en la calle Bahía de la Paz, Cruz con Santa Catarina, en la colonia Lomas del Poniente, de aquí de esta hermosa ciudad. Nuestra iglesia se llama Familia y Vida. Si usted tiene el deseo de visitarnos, si no está congregándose en alguna iglesia y necesita escuchar la palabra de Dios, le invitamos. Nuestras reuniones son las siguientes: martes tenemos reunión de oración, en el cual pedimos a nuestro Dios por la ciudad y por nuestras familias. Miércoles, discipulado básico de la vida cristiana, y los sábados a las 6 de la tarde reunión de jóvenes, y los domingos a las 11 de la mañana contamos con nuestra reunión general, donde todos son bienvenidos a nuestras actividades. Estaremos repitiendo nuevamente al finalizar esta programación nuestra dirección y nuestros horarios, donde usted podrá con todo gusto, si tiene el interés y el mover de Dios, acudir a alguna de nuestras reuniones, donde le recordamos siempre será muy bienvenido. Bien, en esta tarde quiero retomar el tema de la semana pasada, que hablábamos sobre la importancia de subir al nivel de Dios. Nuestro tema se titula Dile adiós a tu pasado y decídete a subir al nivel, al siguiente nivel al cual Dios está llamando. Amados hermanos, hoy en día nos enfrentamos ante situaciones donde el conformismo es uno de los problemas que más afecta a nuestra ciudad y nuestra comunidad, nuestra vida familiar y nuestro entorno en general. En esta tarde, al compartir la palabra de Dios, de un pasaje muy precioso, muy conocido por todos nosotros, en el libro de Josué capítulo 1 y verso número 9, nos da Dios ese principio. Josué 1:9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Este es un principio muy importante de parte de Dios. Repito, vivimos en tiempos donde el conformismo y la rutina han crecido en forma agigantada, y son los obstáculos más grandes, o algunos de los obstáculos más grandes, que impiden que como personas, como hijos de Dios, alcancemos las metas que Dios nos ha planeado. Dios nos ha señalado y ha puesto frente a nosotros una vida llena de aventuras preciosas con Dios, pero de pronto ante estas situaciones provocadas en ocasiones por nosotros, o vienen como consecuencia de situaciones externas ajenas a nuestra voluntad, llegan a nuestra vida. Hoy Dios está buscando cumplir un propósito muy grande, muy precioso, del cual cada uno de los que tenemos vida formamos parte de este principio de Dios. Hoy quiero invitarte a que vayamos a esta aventura de Dios, donde puedas decirle adiós a ese pasado. Hay dos cosas que no nos impiden crecer. En ocasiones ese pasado rodeado de fracasos, de situaciones complicadas que afectan nuestra vida, o puede ser de pronto un pasado lleno de buenas experiencias, de victorias, de cosas que hemos alcanzado, pero caemos de pronto en un conformismo. Entonces hay dos cosas que son peligrosas en la vida, que no permiten de pronto el avance, el crecimiento como hijos de Dios. Un pasado fracasado que nos atrapa y nos seduce a no ir más adelante, o un futuro o un pasado victorioso, donde de pronto alcanzamos metas, realizamos sueños y quedamos contemplándonos solamente ese panorama, y nos impide a caminar más adelante.
Hoy queremos tomar ese reto, la aventura de Dios a la cual Dios nos ha llamado, para que vayamos como hijos de Dios a los procesos que Dios nos ha encomendado. Recuerde, la vida se compone de procesos. El fin de una etapa es el principio de muchas otras que vienen de parte de Dios. Llegar a una meta simplemente es alcanzar el propósito que Dios nos ha señalado para ese día, para esa etapa. Sin embargo, tenemos que razonarlo de esa manera. Llegar a una situación, llegar a una etapa o culminar una etapa victoriosa en nuestra vida, simplemente es la oportunidad que se nos abre el panorama tan amplio de parte de Dios, donde es el nuevo comienzo, donde tenemos que iniciar nuevas etapas en la vida. Entonces tenemos que considerar de esa manera la vida entera que Dios nos ha dado. Vivimos en un continuo proceso. Hay gente que nos rodea que se convierte en instrumentos de proceso y nos complican la vida o nos hacen pasar situaciones difíciles donde no quisiéramos que esas personas estuvieran ahí a nuestro lado en ese momento, porque vienen a complicar la vida nuestra. Sin embargo, Dios usa personas que van a procesar nuestro carácter, van a procesar nuestra vida, de tal manera que en esa tarde, al tomar la aventura de Dios, recuerde, dile adiós a tu pasado y empieza a caminar en esa aventura preciosa que Dios nos ha dado, porque el proceso de Dios muchas veces inicia cuando nuestra fuerza termina, nuestra fuerza humana, cuando nuestra visión carnal, nuestra visión humana termina, la confianza en nosotros mismos termina y sentimos que llegamos al final de la carrera. Muchas veces Dios permite que nuestra fuerza humana, nuestra visión humana, nuestra capacidad humana llegue a un límite y nos enfrentemos a un mar como una barrera que no hay nada que hacer y podemos pensar en el final. Sin embargo, consideremos la situación de este modo. Dios tiene un proceso muy interesante y en ese proceso Dios va a permitir, por su voluntad y por su propósito, que nuestra fuerza, nuestra capacidad, aún nuestras finanzas y en ocasiones aún nuestra salud, lleguen a un límite donde tenemos que echar mano de la vida eterna, y entonces Dios va a empezar a llevarnos a ese proceso. Entonces subir al siguiente nivel, al nivel al cual Dios nos ha llamado, y dejar atrás nuestro pasado y no conformarnos en ese estancamiento, sino ir más allá, como decíamos en el texto que hoy Dios nos comparte, que Dios nos regala algo, una herramienta tan preciosa que nos sirve de aquí hasta la eternidad con Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No sé cuál sea la situación que en esta tarde usted esté pasando. Usted que tiene la oportunidad de escuchar este programa y que Dios le da la oportunidad de detenerse un momento para escuchar la palabra de Dios. Hoy le compartimos esta aventura de Dios. Si usted ha caído en una etapa de desánimo, de frustración, donde siente que ha llegado al final del camino y que todo el esfuerzo que ha hecho durante toda la vida como hijo de Dios, en el conocimiento pleno de los planes de Dios, y hoy se encuentran en una situación complicada, la Biblia nos invita en este día a caminar a una nueva experiencia con Dios y a sube un poquito al nivel de Dios. Levántate y con autoridad en el nombre del Señor busca el siguiente nivel al cual Dios se ha llamado. Hay una ilustración muy interesante que nos habla sobre qué sucede cuando el estancamiento viene en la vida. Esta ilustración, recuerda, solamente es una ilustración. Dice que un día se corrió la noticia donde el diablo se iba a retirar del negocio. Esta ilustración se titula "El diablo se retira y vende su mejor herramienta". Y en esa ocasión, cuando se corrió la voz de que el enemigo, el diablo, iba a renunciar, iba a retirarse del negocio y en consecuencia iba a poner en venta todas las herramientas al mejor postor, esa noche, cuando se llevó a cabo esta venta, estaban todas las herramientas en formas acomodadas de tal manera que despertara el interés y la atención del mejor postor en ese momento. Pero en cierto lugar, en medio de todo lo que tenía ahí estratégicamente vendido en sus herramientas,
pues estaba el enojo, estaba la ira, la contienda, la disensión, la malicia, el engaño y todo tipo de pecados. Pero allá en un lugarcito apartado, dice la ilustración, apartado del resto de las herramientas, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado por cierto, como si lo hubiesen usado muchísimas veces, pero algo le distinguía: el precio. Su precio era, sin embargo, el precio más elevado que todos los demás instrumentos. Alguien se interesó y le preguntó al diablo cuál era el nombre de esa herramienta, y el diablo le respondió: se llama desaliento. Dice nada más: se llama desaliento. ¿Pero qué precio tan alto le has puesto?, le preguntó el interesado. Y el diablo respondió: sí, está muy usado, me es muy útil, me ha sido muy útil, mejor que cualquier otro instrumento, porque a través del desánimo puedo entrar a la conciencia de un ser humano, con todos los demás, donde todos los demás me han fallado, pero una vez dentro del desaliento, por medio del desaliento puedo hacer con la persona cualquier cosa que yo quiera. Está muy gastado, porque lo uso casi en todo el mundo y con cualquier persona, y pocas personas saben que el desaliento le pertenece al diablo. El desaliento era, por lo tanto, el instrumento de un precio más grande, porque se usa como propiedad exclusiva del enemigo. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra los cuales tenemos que luchar de forma precisa. Es indispensable que tomemos hoy cuidado, porque el desaliento en cualquier situación, desaliento en una situación económica, el desaliento en cuestiones laborales, el desaliento en cuestión familiar, en cualquier situación que se nos presente, el desaliento en nuestro trabajo, en nuestra visión, tenemos que entenderlo, es un engaño del enemigo donde busca que la vida de toda persona caiga en esa situación tan complicada. El desaliento, entonces, lo entendemos de esta manera: es una de las herramientas que el enemigo ha usado a través de los siglos y está usando. Y lamentablemente el diablo no juega a ser diablo, él es diablo y busca la forma de desalentar nuestras vidas y lanza dardos de fuego en contra nuestra. Así que en esta tarde, amado amigo, estimado hermano, hoy tenemos que detenernos ante una oportunidad y decir: ¿qué me está impidiendo avanzar? ¿Quién está robando mis sueños? ¿Cuál es el ladrón que ha venido a robar mi caminar con Dios, mi comunión con Dios? Entonces Dios nos da estrategias para empezar a caminar en la aventura con nuestro Dios y llevarnos al nivel donde Él quiere llevarnos, pero tenemos que decirle a nuestro pasado: ahí te quedas. La semana pasada hablábamos un poquito sobre estos principios que Dios nos está dando, basados en el texto de Josué 1:9. El primer escalón o el nivel de Dios nos dice: mira, es decir, no pierdas tu visión, mírate como Dios te mira. Dios nos llama la atención en ese texto y dice: aprende a mirar las cosas como Dios las mira. Aprende a ver donde otros no ven. Aprende a creer donde otros han perdido la fe. Aprende a luchar donde otros se han dado por vencidos y han quedado ahí sometidos por causa de la herramienta del enemigo llamado desánimo. Mírate. Sin visión seremos un simple Bartimeo, postrados a la orilla del camino pidiendo limosna. Escúchelo bien: sin visión seremos un simple Bartimeo, sentado a la orilla del camino, mendigando algunas monedas o mendigando algunas migajas de pan. Dios nos ha llamado a esta aventura preciosa, que a través de las crisis y de las situaciones que vienen en la vida, tenemos que mirarnos en medio de todo como Dios nos mira. Mírate, ten una visión concreta, ten una visión clara de qué es lo que Dios quiere sobre tu vida. Segundo principio, en el mismo verso: te mando, vive en obediencia. Recordemos que la obediencia en el huerto del Edén fue
el principio del fracaso con Dios. Muchas veces en la vida nos encontramos ante esta situación queriendo entender, Señor, enséñame, quiero entender, Señor, todas las cosas para poder obedecer. Hay cosas que Dios nos ha mandado en un principio básico, que nos ha dado ordenanzas y mandamientos a través de la Biblia, y no hay necesidad de escudriñarlo, de analizar mucho para entender que hay principios que Dios nos ha dejado muy claros. Sin embargo, decimos, ¿qué sucede cuando empezamos a caminar y hacer las cosas no de acuerdo a la obediencia en cuanto a la voluntad de Dios? Recuerda, la voluntad de Dios, dice San Pablo en su carta a los Romanos, la voluntad de Dios tiene 3 niveles: buena, agradable y perfecta. Podemos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas agradables para nuestro Dios y para nuestra propia alma. Sin embargo, Dios está pidiendo algo muy importante que se llama perfecta voluntad de Dios. Entonces nos dice este texto: te mando. A veces en la vida nos entretenemos, pasamos el tiempo gastando nuestra vida en algunas cosas porque pensamos que esa es la voluntad de Dios, y estamos haciendo algo que no nos hemos puesto de acuerdo con Dios. Dios no nos ha enviado a hacer algunas cosas, pero porque tenemos esa inercia de ser personas activas, buscamos hacer algo. ¿Sabe que en la Biblia, cuando Dios nos habla de su voluntad, te mando, voluntad concreta, perfecta de Dios? Muchas veces en la Biblia encontramos ese encuentro entre Dios, la voluntad de Dios, la obediencia y el ser humano. Muchas veces como cristianos, en la tendencia de hacer algo por Dios. ¿Qué voy a hacer por Dios? ¿Qué voy a hacer para Dios? Hay muchas cosas que hacer, pero tienen que hacerse bajo este principio: ser enviados, ser mandados por Dios, y ese principio se llama obediencia. En la Biblia tenemos ese principio muy bien claro. Muchas veces nosotros queremos hacer algo y oramos con honestidad: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Pero sabe que en ocasiones, cuando Dios nos muestra y cuando Dios nos dice y nos habla de su voluntad, no nos gusta, no queremos, y al final de cuentas terminamos haciendo lo que a mí me pareció. ¿Qué es lo que funciona bajo este principio? Cuando somos encontrados o tenemos un encontronazo con la voluntad de Dios. Decíamos el caso de Moisés. Moisés no buscaba la voluntad de Dios en el desierto. El cambio radical se llevó a cabo cuando la voluntad de Dios lo encontró. Pedro no estaba preocupado por entender y encontrar la voluntad de Dios en su barca, ahí en la pesca milagrosa. No, ahí el milagro de Dios lo encontró. Entonces, este principio, hermanos, tenemos que ponerlo en consideración y decir, bueno, Señor, que tu voluntad me encuentre, o más bien que tu voluntad me dé un encontronazo para que cambie por completo el rumbo y la dirección y los principios de vida, para que entonces la voluntad tuya, Señor, en mi vida sea perfecta, sea de esa manera que tú lo tienes que hacer. Mira que te mando. Tercer principio: esfuerzo. Aprende a dar lo mejor de Dios, lo mejor de tu vida para Dios. Aprende a dar. El esfuerzo en aprender a dar más, pero sobre todo a dar lo mejor. Si hoy en día quieres hacer algo por Dios y para Dios, hazlo de la manera que complazca tu vida. Se habla por ahí de la situación de calidad. ¿Qué sucede cuando hacemos las cosas con calidad? Por calidad entendemos hacer algo con la intención de no volverlo a hacer. Escuche bien: calidad es hacer algo con tal fuerza, con tal dinámica, con tal entereza, de una manera tan comprometida, que la calidad es hacer algo y hacerlo de la manera que no volvamos a hacer. Es decir, quedó tan perfecto, quedó excelente lo que hicimos, lo que dimos a Dios fue de una manera excelente que no se encontró detalle.
Eso se llama calidad. Hacer algo, pero con esa entereza, con ese amor, con esa pasión, que Dios nos diga: perfecto, excelente, lo que has hecho, lo que en lo que te has esforzado es excelente, no le encuentro alguna falla, voluntad buena, agradable y perfecta de parte de Dios. El esfuerzo, recuerda que Dios va a usar de nuestra vida únicamente de lo que tenemos, y que en aquel gran día, cuando Dios nos llame a cuenta, nos pedirá cuenta solamente de las cosas que Él nos dio. El esfuerzo entonces es aprender a ir un poco más allá. No te lleves hasta la tumba lo mejor de la vida. Esfuérzate en gastarlo para Dios y gastarlo para tu prójimo. Qué triste es esta situación, que Dios nos ha dado tantos talentos, Dios nos ha dado tantas cosas, pero cometemos el error muchas veces de no dar el esfuerzo. A veces decimos, si la persona estuviera viva, o gente que está al borde de la muerte, diría: ¿cómo quisiera tener más tiempo para hacer las cosas de mejor manera? Hoy te digo, amado hermano y amigo que nos escuchas, aprende a detenerte en esta tarde y no te lleves a la tumba lo mejor que Dios te ha dado, porque con ello puedes bendecir a Dios, puedes bendecir tu vida y puedes bendecir a los demás, porque el Señor está diciendo: esfuérzate, no te detengas, esfuérzate. No te lleves a la tumba eso precioso que Dios te ha dado. Porque te imaginas, decía un anciano predicador que a veces ya batallaba con ir a algunos eventos, pero él buscaba servir a Dios. Y fueron a invitar a una reunión: hermano, acompáñanos a la reunión, vamos a bendecir, vamos a exaltar al Señor. Y el hermano con esfuerzo se levanta, porque su caminar ya era difícil, su salud ya no era la de un jovencito. Se levanta con un entusiasmo glorioso y contento y dice: hermano, un joven le pregunta: hermano, ¿de dónde saca tanto ánimo? ¿De dónde saca tanto gozo? Y este anciano con toda serenidad le responde: ¿sabes una cosa? He aprendido que es mejor gastarse para Dios que oxidarse para el diablo. Qué respuesta tan más sencilla, pero tan concreta. Prefiero gastar mi vida para Dios que oxidarme para el diablo. El apóstol Pablo nos enseña de esa manera. Dice: aún yo mismo me gastaré del todo, me gastaré yo mismo y me gastaré del todo por amor a ustedes, aunque amándolos más yo sea amado menos. ¿En qué estás gastando tu vida? En ese esfuerzo, ¿en qué estás gastando tu vida? ¿Cómo hacen las cosas por Dios y para Dios? Con ese esfuerzo que digan: lo hice de tal manera que no hay necesidad de volverlo a hacer, porque fue tan perfecto. Buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No te lleves a la tumba los sueños que Dios puso en tu corazón. No te lleves a la tumba los talentos, las cualidades que Dios depositó en tu vida. La vida es única. Los tratos y los retos de Dios y los dones que Dios nos ha entregado son únicos, porque de esa manera tienes que aprender a no ser alguien más del montón, sino esforzarte, decir: Dios, si voy a hacer algo para ti, Señor, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo de la manera más esforzada y más satisfactoria, que pueda Dios agradar a tu corazón, pero sobre todo también que agrade a mi corazón. Sé valiente. Hoy en día se han perdido mucho este principio. Valorar. Valora quién eres, pero sobre todas las cosas valora que tienes un Dios que todo lo puede. Sé valiente. Nos habla de ese principio de valor. Qué difícil es amar a una persona que no se ama. Qué difícil es valorar a una persona que no se valora. Seguir a una persona que no va a ninguna dirección. Respetar a una persona que no se respeta. Qué complicado es esa situación. Entonces, quien no se valora a sí mismo, es difícil valorarle. Quien no se ama a sí mismo. Por esa razón Dios nos está diciendo: tienes que valorar. Valora tu vida, quién eres, cuánto vales para Dios. Aprende a valorar cada detalle que Dios te da, para que lo uses, porque cada situación, cada bendición que Dios te entrega es única.
valora en este día quién eres, valora quién es tu Dios, valora qué es lo que Dios te ha dado, pon en balanza perfecta qué tienes. Si tan solo haces un proyecto, haces una balanza de un año, ¿qué es lo que no tenías hace un año? ¿Qué es lo que ahora tienes de parte de Dios? Valora lo que tienes. Tienes un Dios que te ama, valóralo. Sin valentía no hay gloria. Recuerda que la bendición es única. Valora tu familia, tu esposa, tus hijos, es lo único que tienes. Al final del día, cuando llegues a casa, es lo único que tienes. Valora ese hombre, esa mujer que tienes a tu lado, ese regalo que Dios te ha dado, esos hijos que Dios te ha regalado. Regálales, bendíceles. Toma ese tiempo de calidad con ellos, porque tenemos que llegar a ese sentido. Valora. No te lleves a la tumba las grandes bendiciones que Dios te ha dado. Ponlas en práctica, multiplica lo que Dios te ha dado, ese talento, esa oportunidad. Ponlo en práctica, porque tenemos cosas únicas. ¿Qué puedo hacer para subir al siguiente nivel de Dios? El texto nos dice algo muy importante: no temas. Dios está procesando tu fe, tu temor, y lo está tratando de tal manera que Dios quiere sacar la fe. Quizás en esta tarde estás pasando por la situación más difícil. Considerábamos el panorama general en la vida de Josué, era un tiempo, era un momento muy difícil. Sin embargo, era el proceso de Dios. Dios estaba trabajando ahí. No temas. El temor puede ser tu peor enemigo, que si tú permites va a dominar tu vida las 24 horas. El temor es algo que está latente todo tiempo. La cobardía y el temor no provienen de parte de Dios, porque dice que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder, de dominio propio. Pero tenemos que decir: Señor, yo voy a luchar, voy a esforzarme, a aprender a caminar en lo mejor de la vida, porque muchas veces se requiere solamente dar el primer paso. Toda la vida empieza con el primer paso. Alguien puede dar su primer paso al fracaso, alguien puede dar su primer paso al éxito, pero el Señor dice: no temas. En una ocasión dice la Biblia, recordamos ese pasaje donde el pueblo de Israel tenía un conflicto de guerra, nación contra nación, y en los tiempos del rey Saúl se enfrentaba a las amenazas de Goliat y el ejército de los filisteos, de tal manera que era una situación bastante complicada. La realidad era difícil, porque ahí estaba Goliat amenazando al pueblo de Dios, y dispuesto a matar, hurtar y destruir. Y lo hizo por muchos días, hasta que Dios levantó a David, aquel joven esforzado y valiente que dijo: adiós al temor, quiero subir al nivel de Dios. ¿Y qué pasó en esa ocasión? Dice que Goliat venía mañana, tarde, noche, a desafiar al pueblo, y lo hacía día tras día, desafío. Y cuando analizamos bien el panorama y ponemos los ejércitos frente a frente, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, nos damos cuenta de algo muy importante. El pueblo de Israel estaba sumido en un temor muy profundo. Dice que todos estaban espantados, desde el rey hasta el último soldado del ejército, y aún todo el pueblo estaban atemorizados por la situación que estaban enfrentando. Entonces imagínense 40 días despertar ante las amenazas de Goliat, a mediodía, por la tarde dormir con la amenaza de Goliat. Qué situación más difícil. Pero sabe una cosa, dice que esto lo hizo por 40 días, un desafío de 40 días, mañana y tarde. Si Goliat tuviera el valor, si realmente Goliat viniera en esa decisión de destruir al pueblo de Israel, sabe que no avisa, no hubiera avisado. Si él hubiera tenido la intención real de destruir al pueblo de Israel, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo por una razón muy sencilla. Su corazón, el corazón de Goliat, estaba cautivo de temor. Él sabía quién era Israel. Él sabía y había escuchado quién era el Dios de Israel. Sabía que enfrentarse a una nación respaldada por Dios no era sencillo.
y en su corazón había un temor profundo, que cuando aquel joven valiente se levanta, trata de intimidarlo, pero al final es vencido. Hoy estás enfrentándote a tus fantasmas, hoy te enfrentas ante situaciones que están agobiando tu vida, pero Dios te dice en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde, no temas. Por último, nos dice el texto, no desmayes, no temas ni desmayes. ¿Qué situación más difícil? En otras palabras, Dios está diciendo, no pierdas el sentido de la vida. Hoy en día nos enfrentamos ante esta situación. Nos conformamos con existir, pero nos hemos olvidado de vivir. Una existencia que ahí la vamos pasando, pero nos hemos olvidado de vivir. No desmayes. ¿Qué problema tan grande es este? Quizás hemos escuchado esta frase, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. No desmayes, dice el Señor. Dios te está dando este día con el propósito de empezar de nuevo, porque sigue creyendo en ti, sigue confiando, y Dios da la oportunidad de levantarte y tomar autoridad sobre tu vida y sobre las circunstancias, y Dios dice no desmayes. Es decir, no pierdas el sentido de la vida, no te desubiques ante las circunstancias que se te han presentado, y si sientes que has perdido aún tu propia identidad, detente, haz un alto en el camino y dile al Señor, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame, Señor, tus sendas a caminar. Hoy quizás has perdido por completo ese sentido de vida, donde un día te parece igual al otro día, donde no le haya sentido aún a leer la Biblia, no le haya sentido a orar, y has caído en ese pozo profundo de desesperación llamado pérdida de sentido cristiano. No, ni desmayes, dice el Señor, ni desmayes. No es el fin, amado hermano, es el comienzo del propósito de Dios. Ten cuidado, quizás estás a punto de tomar decisiones que pueden afectar tu vida, tu familia, tu matrimonio y aún la misma eternidad de tu alma. Hoy Dios te está diciendo, no desmayes. Con esa fuerza que te queda, con ese pequeño esfuerzo que hoy dice, Señor, no tenía ganas de levantarme, ni de caminar. Pero Dios te está diciendo, no desmayes. Hay muchas cosas que hacer todavía. Quizás has perdido alguna batalla, pero una batalla no es el fin de la guerra. Quizás estás en un pozo de desesperación, pero tienes que luchar, ir más allá. Porque el Señor está diciendo, te invito a una aventura, te invito a subir un poco más allá. Porque al final de cuentas, la grande promesa que Dios nos da, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios es Dios en cualquier situación. Dios no ha dejado de ser Dios, aun cuando estás con un diagnóstico de enfermedad que tú dices, es mi pozo profundo. Dios dice, sigo siendo Dios. Sigo siendo el Dios de poder. Sigo siendo el Dios de grande autoridad. Hoy Dios está contigo para regalarte esta nueva tarde y decirte, levántate, toma ánimo, levántate en fortaleza, porque Dios quiere darte una vida plena, una nueva visión. Por eso dice, mira, hay una visión nueva. Quizás sientes que tu visión se ha acabado. Hoy dice, déjame regalarte una nueva visión. Hoy quizás estás ante una situación confusa y has dejado a Dios fuera, pero Dios debe ser el centro de nuestra obediencia. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Caminar allí en una forma importante en nuestra obediencia. Toma a Dios. Quizás le ha dado oportunidad al desánimo, quizás le has dado la oportunidad al fracaso, le has dado la oportunidad a tantas cosas que hoy hayan afectado tu vida. Hoy te digo, amado amigo y hermano, dale una oportunidad a Dios. En obediencia, que Dios sea el centro de tu obediencia. Esfuerzo. Hoy esfuérzate a honrar a Dios. Hoy esfuérzate a caminar en la segunda milla, pero di, Señor,
Ese es el día en que voy a esforzarme, porque yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Aprende a valorar. Dios te ha valorado de una manera tan grande, y en esa tarde valora al Señor. Dice: Señor, contigo se puede, Señor, porque tú sigues siendo Dios en cualquier circunstancia. Y si tienes temores en tu vida, si hay temores, si hay fantasmas que se han levantado en contra de tu vida, quizás el fantasma de tu pasado, quizás es fantasma de la crítica, quizás ese fantasma con el cual hoy estás luchando y tú dices: no puedo más, los temores me han invadido, los temores han quebrantado mi vida, porque me han dado noticias, o estoy enfrentando mi día más complicado. Hoy te digo: el verdadero amor, que es Dios, echa fuera el temor. Hoy puedes levantarte, y aunque tú digas: Señor, estoy cansado del camino, no puedo más, Señor, mi fuerza se ha terminado y siento que la vida no tiene ningún sentido, y los fantasmas se han levantado en contra de tu vida, ese fantasma del pasado que te asedia, que te acobarda, que te lleva a un rincón y no te permite caminar. Hoy toma la autoridad de Dios. Hoy levántate en autoridad gloriosa, pero sobre todo no desmayes. Los mejores tiempos en la vida son aquellos que se viven al lado de Dios. Quizás has desmayado y hoy en día has perdido el sentido de la vida. Levántate en el nombre del Señor. Contempla la hermosura de Dios, como dice el salmista ahí en el Salmo 19, cuando él contempla la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. Levántate en el nombre del Señor. Dios te bendiga en esa preciosa hora. Se despide tu amigo y servidor pastor Javier Chaires. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.